mano, podemos comenzar a resolver el problema planteado. En base a la primera pregunta que me dice calcular el tiempo teórico de mecanizado de la pieza, yo sé que de la tabla donde están, en este caso taladrado, torneado, yo sé que para calcular el tiempo de torneado, tengo que la fórmula mía tiene estas dos expresiones. En este caso vamos a usar la segunda, que es el diámetro por el largo, dividido 318 por la velocidad de corte por el avance. Aquí traje para tener a mano la imagen de la herramienta que vamos a utilizar. En este caso vamos a usar la primera, que bueno, ustedes en clase o en el parcial tendrán que escribir el código y normalmente también se escribe el número de página para que nosotros podamos corroborar los valores que ustedes utilizaron. Y vamos a proceder a calcular el tiempo. Yo para adelantar, no sea tan largo el video, fui adelantando pasos. Antes de comenzar a calcular el tiempo, hay que ver la cantidad de pasadas que tenemos que realizar para realizar el torneado de esta pieza. Como tenemos tres diámetros diferentes, vamos a dividir la cantidad de pasada en esos tres sectores, vamos a llamarle, en el cual el primer cálculo de cantidad de pasadas lo tenemos que hacer en el diámetro, desde el diámetro 127 hasta el diámetro 120, que es el primer diámetro de la pieza final. Y esto se hace mediante una fórmula simple que nos dice que n sub p, en este caso 1, porque van a ser varios lo que vamos a tener, el número pasado 1 va a ser igual a 127, que es el diámetro de partida, menos 120, que 120 es el diámetro al cual queremos llegar en esta primera parte. Todo eso dividido por 2, que lo dividimos por 2 porque estamos averiguando nosotros el radio o la distancia radial. Y lo dividimos para sub p, que en primera instancia vamos a usar la sub p que nos recomienda el fabricante de la herramienta, que es 3. Haciendo esa división me da una sub p de 1,16. Como dijimos en clase, sería ideal tener una pasada redonda. Entonces, si yo selecciono es decir, un solo número de pasadas, un NP1 igual a 1, y reemplazando aquí, despejando, poniendo A sub P acá y N sub P acá, realizando un cálculo, me da que la sub P1 es de 3,5 milímetros. Sería que la primera operación, para disminuir el diámetro de 127 a 120, tendríamos una sub P o una profundidad de pasada de 3,5 milímetros. Si voy a la herramienta, en los valores que me recomienda, el A sub P, aquí, el A sub P, está dentro del rango que me dice el fabricante. Entonces tranquilamente lo podemos llegar a utilizar. El mismo procedimiento vamos a hacer para el segundo diámetro, es decir, pasar de 120 milímetros a 75 milímetros de diámetro. ¿Cuántas pasadas hay que hacer para llegar a ese valor final? Todo por una longitud de 40 milímetros. Entonces para esto volvemos a utilizar la misma formulita, en el cual tenemos 120, que es el diámetro inicial, donde vamos a partir, menos 75, que es el diámetro final, dividido 2, y dividido de vuelta el A sub P que me dice el fabricante, me da 3. En este caso me da un valor final de 7 pasadas y medias. Volvemos a repetir que hay que tratar de que sea una cantidad de pasadas redonda, pero en este caso, si vuelvo a hacer el procedimiento de arriba y reemplazo con un A sub P, perdón, una cantidad de pasadas de 7, no me da un número redondo, con una cantidad de pasadas de 8 tampoco me da un número redondo, pero si voy a una cantidad de pasada de 6,
me queda una sub P de 3,75 milímetros, ya un número con 2 decimales que perfectamente lo puedo lograr. Entonces mi segundo A sub P, para bajar de diámetro 120 a diámetro 75, va a ser de 3,75 milímetros y van a ser 6 pasadas las que son necesarias para esto. El último cálculo que vamos a realizar de la cantidad de pasadas es para llegar partir de un diámetro 75 y llegar a un diámetro 68 a una distancia de 20. Para esto, el NP3 va a ser igual a 75 menos 68 dividido 2 y dividido a sub P. Pero ya aquí, en esta sub P, podemos llegar a utilizar algún valor ya preexistente o que habíamos calculado antes. En este caso, utilizando una sub P de 3,5, me da que la cantidad de pasadas necesarias es igual a 1. Entonces, para disminuir esos diámetros de 75 a 68, necesitamos solamente una pasada. Resumiendo, para disminuir o tornear de 127 milímetros de la pieza en bruto al primer diámetro 120, necesito una pasada con una sub P de 3,5 milímetros. Para tornear de diámetro 120 y llegar a un diámetro de 75, necesito 6 pasadas con una sub P de 3,75. Y para tornear de un diámetro 75 a un diámetro 68, con una sub P de 3,5, me hace falta realizar una pasada. Con estos datos ya puedo comenzar a calcular los tiempos de mecanizado. El primer tiempo que vamos a calcular va a ser el tiempo que le pone la herramienta o la operación para realizar el frenteado de la pieza, que sería el mecanizado de la superficie plana del frente. Ese tiempo, fíjense que interviene el diámetro y el largo. Vamos a correr la imagen más cerca. Ese tiempo lo vamos a designar T sub 1 o T sub A, es lo mismo, en el cual yo voy a tener como diámetro el diámetro inicial del material en bruto, que es 127, y como longitud voy a tener la distancia radial que tiene la pieza, que en este caso sería 127 dividido 2, me daría 63,5. Todo eso dividido por 318, dividido por la velocidad de corte, que la velocidad de corte dijimos que salía de la herramienta, en este caso 225, y dividido por 0,25, que es el avance que también sale del valor de la herramienta, que es el que está aquí. Esto me da un tiempo de 0,45 minutos para realizar el frenteado de la pieza. Luego, ya empezando a calcular el tiempo de torneado, propiamente dicho, o de cilindrado, para realizar la primera pasada, que es a una longitud de 95 milímetros, partiendo de un diámetro 127, llegando a un diámetro de 120, que es la primera pasada que vamos a realizar, tomo, en este caso, el diámetro final al cual voy a llegar, que es 120, multiplicado por la longitud, que va a ser 95 milímetros, dividido por los mismos valores que utilizamos arriba. Esto me da un tiempo de 0,64 milímetros. Una vez realizada la primera pasada, yo termino con un diámetro de 120. Partiendo del diámetro de 120 y teniendo en cuenta que mi A sub P es de 3,75, al realizar la operación de torneado, mi diámetro final partiendo del diámetro de 120 va a quedar a 112,5, que es el valor que yo voy a utilizar para calcular el tiempo número 3, que va a ser el tiempo de la segunda pasada. Esta segunda pasada, que va a corresponder a la operación de torneado de una longitud de 40 milímetros, entonces voy a tener un diámetro en el cual voy a llegar de 112,5 multiplicado por 40,
y multiplicado por los mismos valores que veníamos utilizando. Esto me da un tiempo de 0,25. Un valor de 105 milímetros. Esto multiplicado por 40, que es la longitud del torneado, dividido por todos los valores que veníamos utilizando antes, me da un número de 0,24 minutos de tiempo. Y así sucesivamente, siempre tomando como base el diámetro al cual estoy torneando, el final del donde llego a tornear, tengo que para la pasada número 4 de la operación de disminuir el diámetro de 120 a 75, voy a tener un diámetro de 97,5, que este diámetro sale de restar 105 menos 7,5, que 7,5 sale de 3,75 por 2. Eso multiplicado por 40 me da un tiempo de 0,22. Sucesivamente, 97,5 menos 7,5, voy a llegar a un diámetro de 90, que multiplicado por 40, que es la longitud en la cual tengo que tornear, me va a dar un valor de 0,2. Y así sucesivamente, 0,18 para la operación número 5. La operación número 6 me va a dar un valor de 0,17. Y en este caso ya terminaríamos lo que es la operación de bajar el diámetro de 120 a 75. Lo último que nos queda es averiguar el tiempo para pasar de un diámetro 75 a un diámetro 68 por una longitud de 20 milímetros. En este caso sería T sub 9, que es diámetro final 68, multiplicado por 20. Todo esto dividido por los valores que veníamos utilizando anteriormente. Esto me da un valor de 0,08 minutos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar y realizar una suma de todos los tiempos para poder saber el tiempo de mecanizado final de esta pieza. Entonces T va a ser igual a T sub 1 más T sub 2 más T hasta T sub 9. Y me va a dar un tiempo de 2,43 minutos. Yo si lo paso al sistema sexagesimal, serían 2 minutos y 26 segundos lo que se tardaría para realizar el mecanizado de esta pieza. Como lo expliqué en clases, es exclusivamente tiempo de corte de herramientas sobre la pieza. Aquí no se está considerando los tiempos muertos, que es el tiempo de aproximación de la pieza, de la herramienta a la pieza, o el tiempo que toma en alejarse o volver la herramienta para volver a realizar otra operación de cilindrado.